Hola, viajeros. ¿Cómo están? Espero que bien. Hay días en que una fortaleza no cae con fuego. Cae con una presencia. Con unos pasos demasiado tranquilos para un lugar construido alrededor del miedo. Yo lo vi. Lo escuché. Y ojalá pudiera decir que exagero. Pero el día en que una mujer humana cruzó sola el centro de detención de Vortalis Prime, algo en todos nosotros entendió, antes que la mente, que las reglas ya no servían. Nadie gritó. Nadie disparó. Y, aún así, fue la entrada más violenta que he presenciado en toda mi carrera. Yo era el comandante de seguridad Sunar, tercer rango de la Confederación de Vortalis, veterano de Próxima, 2 veces condecorado, 3 veces reconstruido quirúrgicamente, y hasta esa jornada todavía lo bastante ingenuo como para creer que una prisión de máxima seguridad seguía siendo una prisión de máxima seguridad. La mañana olía a ozono reciclado, metal tibio y desinfectante amargo. El aire dentro de la sala de vigilancia tenía esa textura seca de los sistemas de filtrado exigidos para atmósferas mixtas, ásperas sobre las membranas respiratorias. Los paneles emitían un zumbido basal, casi hipnótico. La gravedad estaba calibrada a 1,08 estándar, apenas lo suficiente para cansar las articulaciones sin que nadie lo notara de inmediato. Entonces la vi. Una humana. No. La humana. Apareció en la cámara exterior caminando como si el complejo le perteneciera. Traje oscuro. Corte impecable. Cabello recogido. Ninguna armadura. Ningún campo de contención visible. Ningún emisor oculto. No corría. No miraba alrededor. No estaba calculando rutas de escape. Simplemente avanzaba. Pasó el primer control. Luego el segundo. Después el tercero. Ni una alarma. Yo me incliné sobre la consola hasta sentir el borde clavándose en mi exoesqueleto. Terminal 4. Identifique al intruso. Ahora. La respuesta tardó demasiado. Mala señal. Sé comandante, es la embajadora Julia Reeves. Recuerdo haber soltado una risa seca. Una de esas que no nacen del humor sino del inicio de una migraña. No hay ingreso diplomático programado. Revise de nuevo. Silencio. Teclas. Respiración nerviosa al otro lado. Señor, no figura en visita oficial. Eso me hizo enderezarme. En pantalla, Julia Reeves cruzó un pasillo donde había 12 guardias armados con autorización para disparar antes de preguntar. Ninguno se movió. Algunos bajaron la cabeza. Uno dio un paso atrás, como si hubiera visto acercarse una grieta en el casco de una nave. ¿Por qué nadie la detiene? Pregunté. La voz del operador se quebró. ¿Por qué? Porque es ella. No necesitaba más explicación. Toda especie civilizada del brazo interior había oído historias. La insurgencia Kroll, sofocada tras una reunión sin testigos. La paz entre la colmena Serac y los sistemas libres, firmada después de 96 años de guerra. El capitán Vex Core que canceló una invasión completa luego de una sola conversación privada. Yo siempre había llamado a eso mitología administrativa. Exageraciones para alimentar prestigio diplomático. Hasta que la vi caminar dentro de mi prisión. Cierren el bloque W con tensión total. Quiero a todos los efectivos allí. Y entonces llegó la respuesta que terminó de arruinarme el día. Los guardias se niegan, señor. ¿Se niegan? Han solicitado ser reasignados. 3 presentaron renuncia formal. Dicen que no van a interponerse entre la embajadora Reeves, lo que haya venido a hacer. No recuerdo haber salido de la sala de control. Solo recuerdo el ascensor cerrándose frente a mí y mi propio reflejo en el metal pulido, mandíbula tensa, ojos abiertos más de lo necesario, postura de combate sin enemigo visible. El viaje al bloque W duró 3 minutos y 42 segundos. Largos. Irritantes. Irreales. En el trayecto consulté su archivo. Julia Reeves. Tierra.
Formación diplomática. Evaluación de amenaza, incompleta. Capacidades operativas, no concluyentes. ¿Dónde debían estar los datos decisivos? Había vacío. Nada me desagrada más que un expediente honesto. El silencio del bloque W no era normal. No era orden. No era disciplina. Era ese silencio posterior a una explosión, cuando todavía no sabes que se rompió exactamente, pero tu cuerpo ya empezó a temerlo. Los guardias estaban en sus puestos. Sí, pero con las armas apuntando al suelo. Y en el centro, delante de la celda transparente de máxima seguridad, estaba ella. Las manos entrelazadas detrás de la espalda. La cabeza apenas inclinada. Tranquila. Dentro de la celda se encontraba Dratar, el azote de Antares. Responsable directo o indirecto de más de 30.000 muertes. Organizador del ataque a las colonias Cassini. Fanático. Irrecuperable. El tipo de criatura que no negocia, no suplica, no aprende. Estaba de rodillas. No exagero. De rodillas. Sus 6 ojos, siempre cargados de desprecio o de hambre, permanecían clavados en Julia Reeves con una intensidad miserable, animal, como si cada palabra de ella hubiera dejado un hierro al rojo vivo dentro de su cráneo. Me acerqué. Embajadora Reeves, ha ingresado a una instalación restringida sin autorización. Le ordeno que se retire de inmediato. Ella giró hacia mí. He visto depredadores mayores que un transporte orbital. He visto campos de cadáveres. He visto lunas caer en pedazos sobre una atmósfera ionizada. Sin embargo, pocas cosas me han producido el impulso instintivo de retroceder. Julia Reeves lo consiguió sin moverse un centímetro. No por fuerza. Ni por agresividad. Por atención. Cuando esa mujer te miraba, daba la impresión de que el resto del universo había sido temporalmente suspendido. Como si, durante un segundo, solo existieran 2 cosas, ella, y la decisión que aún no sabías que ibas a tomar. Comandante, dijo, amable, casi luminosa. Disculpe la visita no anunciada. Estaba en el sistema y pensé en ahorrarles trámites. La miré. Luego miré al asesino arrodillado. ¿Trámites? La transferencia de Dratar a custodia de la Confederación. Eso es imposible. Su sentencia es perpetua. Sin apelación. No es una apelación, respondió. Es cooperación. Entonces miró al prisionero. Vas a contarles todo. ¿Verdad? Dratar asintió tan rápido que por un instante temí que se dislocara el cuello. Todo, dijo con voz rota. Nombres. Puertos. Códigos. Rutas de suministro. Todo. No sentí alivio. Sentí asco. Porque aquello no tenía sentido. Nosotros habíamos intentado extraer información con interrogadores expertos, análisis mémicos, sondas psíquicas legalmente autorizadas. Nada. 0 fisuras. Ninguna. Y una humana, sin armas, había entrado sola, y lo había doblado. ¿Qué le hizo? Pregunté. Ella se encogió de hombros, apenas. Hablamos. Eso no es una respuesta. A veces sí lo es. Detrás de mí, uno de mis guardias tragó saliva tan fuerte que alcancé a escucharlo por encima del zumbido de los campos de contención. ¿Lo amenazó? No, dijo Julia, y por primera vez noté algo en su tono. No dureza. Algo peor. Convicción sin fricción. Solo me aseguré de que entendiera bien sus opciones. Dratar cerró los ojos. Tembló. Ahí comprendí algo pequeño. Horrorosamente pequeño. No le temía a una ejecución. Le temía a otra conversación. Mi panel de muñeca vibró. Prioridad máxima. Activé el canal. El rostro del director supremo Mulvin apareció en miniatura, pálido incluso para su especie. Comandante Sunar. Proporcione a la embajadora Reeves toda la asistencia necesaria. La transferencia ha sido autorizada al más alto nivel. Repito,
toda la asistencia. La transmisión se cortó. Ni sello oficial. Ni explicación. Ni código legal. Ella esperaba mi reacción como quien espera que un ascensor llegue al piso correcto. Y eso me enojó más de lo que debería haberme enojado. ¿Cómo hizo eso? Su sonrisa fue mínima. Cuando la motivación es correcta, el papeleo mejora muchísimo. Debí negarme. Debí exigir documentos físicos. Debí bloquear los ascensores, sellar muelles, llamar a defensa interna. En vez de eso, escuché mi propia voz dando la orden de preparar a Dratar para el transporte. Todavía no sé si fue pragmatismo, o si una parte de mí ya había entendido que resistirse habría sido infantil. Cuando mis guardias entraron a la celda y el prisionero se dejó inmovilizar sin un gesto, me acerqué más a ella. ¿Qué es usted? Julia Reeves alzó apenas una ceja. Una diplomática haciendo su trabajo. No. No me refiero a su cargo. Durante un segundo pensé que no iba a responder. Comandante, ¿alguna vez se ha preguntado por qué la humanidad fue aceptada en la Confederación con tan poca proyección militar, tan poca presencia interestelar y una tecnología muy por debajo del promedio de este sector? Se habló de potencial. Ella soltó una exhalación que parecía casi una risa. Sí. Esa fue la palabra que acordamos usar. 2 horas después de su partida, revisé las grabaciones una y otra vez. Paso por paso. Nada. Sin hackeo visible. Sin sabotaje sensorial. Sin pulsos de interferencia. Solo una mujer cruzando corredores como si hubiese nacido dentro de ellos, y una instalación entera cediéndole espacio. Fue entonces cuando me contactó el director Pelver, Inteligencia Galáctica. Su voz llegó por canal privado, baja, pesada. Entiendo que conoció hoy a la embajadora Reeves. ¿La conocí? Sí. ¿Y qué impresión le dejó? Pasé una garra sobre la consola, escuchando el raspado seco. La impresión de que mis manuales de seguridad son literatura decorativa. Pelver guardó silencio. Luego dijo: hay una razón por la que ninguna potencia seria ha intentado nunca una campaña militar contra la Tierra. No respondí. La hegemonía Sorban lo intentó en primer contacto, continuó. Ejecutaron a un equipo diplomático humano. Los registros públicos dicen que, 12 horas más tarde, firmaron rendición incondicional por causas estratégicas internas. ¿Y la verdad? La verdad es que una sola humana entró desarmada al núcleo de mando Sorban. 26 años terrestres. Agregada cultural. 12 horas después, el imperio más brutal del borde exterior dejó de expandirse para siempre. El aire reciclado de mi oficina me supo rancio. Metálico. Viejo. Eso es imposible. No, dijo Pelver. Solo es incómodo. Mi mandíbula hizo un ruido involuntario. ¿Qué son los humanos? La risa que soltó no tenía humor. La designación oficial es especialistas diplomáticos. En seguridad, usamos otra palabra. Negociadores. Eso no explica nada. No, comandante. Esa es precisamente la parte inquietante. Llevamos siglos estudiándolos. No hay telepatía. No hay feromonas anómalas. No hay implantes prohibidos. Solo, una capacidad persuasiva fuera de escala. Miré la imagen congelada de Julia Reeves en pantalla. Traje oscuro. Manos limpias. Ningún gesto excesivo. Parecía una persona completamente ordinaria. Y aún así, al recordar su voz, sentí algo helado deslizarse por las uniones de mi armadura interna. Lo peor no era que hubiera hecho arrodillarse a un monstruo. Lo peor era que una parte de mí, muy pequeña pero inconfundible, había querido obedecerle antes de entender por qué. 3 semanas estándar después, me llamaron al cuartel general de la Confederación. Yo esperaba sanciones. Tal vez un retiro silencioso. Quizá una reasignación humillante a puertos secundarios donde uno pasa el resto de su carrera inspeccionando cargamentos de proteína deshidratada. En lugar de eso,
me recibió un humano llamado Marcus Donovan. Alto. Cabello corto. Barba gris recortada. Uniforme azul. Sonrisa tranquila. De esas sonrisas que no invaden, pero tampoco se apartan. Comandante Sunar. Gracias por venir. No recuerdo haber aceptado. Aceptó al abordar el transporte, dijo con una calma insoportable. Las decisiones suelen comenzar antes de que uno les ponga nombre. Lo odié un poco por eso. Me llevó al nivel Omega, una sección tan protegida que hasta los sensores parecían tener secretos propios. La iluminación era tenue, azulada, con reflejos largos sobre superficies reforzadas. El aire estaba más frío, más fino, como si incluso la atmósfera allí tuviera autorización restringida. Dentro de una cámara circular me esperaba una mesa rodeada por representantes de 12 especies. Y en la cabecera estaba Julia Reeves. Exactamente igual. Como si el tiempo, el estrés y la gravedad hubieran firmado un acuerdo especial para no tocarla demasiado. Comandante, dijo, su actuación en Vortalis Prime fue considerada ejemplar. Casi le arranqué una carcajada a la sala. Perdí control total de una prisión de máxima seguridad. No, corrigió ella. Identificó un evento que superaba el protocolo y optó por preservar estabilidad en vez de escalar una situación que no comprendía. Eso requiere criterio. No solo obediencia. Luego me dijeron la verdad. No toda. Nunca toda. Pero suficiente. La humanidad poseía una condición neurológica rara, bautizada por los analistas como resonancia persuasiva. No era control mental. No era hechicería. No era dominación directa. Era, peor, porque era más sutil. Cuando un humano entrenado enfocaba su atención de cierto modo, la mente ajena se volvía extraordinariamente receptiva a la lógica que éste presentaba. Las consecuencias parecían más nítidas. El futuro, más cercano. La culpa, más pesada. La autopreservación, más honesta. No te implantaban ideas. Te obligaban a mirar tus propias decisiones sin el velo que normalmente te permitía soportarlas. Dratar no cambió de ideología, explicó Julia. Solo entendió, por fin, el futuro exacto que le esperaba si seguía protegiendo a quienes lo utilizaron. ¿Y los praxianos? Pregunté, ¿también entendieron? Donovan apoyó las manos sobre la mesa. Renunciaron en pocas horas. Reparaciones completas. Reestructuración militar. Cooperación plena. ¿Sin amenaza de guerra? Julia sostuvo mi mirada. La guerra no fue necesaria. Solo les mostré todas las consecuencias de seguir mintiendo, al mismo tiempo. La forma en que dijo al mismo tiempo hizo que la sala pareciera encogerse. Entonces llegó la parte más absurda. Querían reclutarme. No como escolta. No como asistente. Como supervisor. La iniciativa de seguridad diplomática interespecies existía para vigilar a los humanos. Para limitar cuándo y cómo podían usar sus habilidades. Para impedir que la persuasión se volviera coerción, abuso, dominación elegante con uniforme de oficina. Necesitamos observadores capaces de resistir lo suficiente como para decirnos que no, dijo Julia. Yo no resistí tanto. Me cuestionó, respondió. Eso ya lo pone muy por encima del promedio. No supe si sentir orgullo o espanto. Probablemente sentí ambas cosas. Y un poco de náusea. Acepté una asignación de prueba de 6 meses. Hasta hoy no sé si fue decisión libre o una forma más refinada de inevitabilidad. Antes de irme, Julia me detuvo en el pasillo. Hay algo más que debes saber. Dratar no era solo un prisionero. Era una prueba. Me quedé inmóvil. ¿Una prueba para qué? Para identificar a quienes conservan agencia alrededor nuestro cuando la presión aumenta. Se acerca una fractura dentro de la Confederación. Hay facciones que consideran que dependemos demasiado de los humanos para contener crisis. ¿Y se equivocan? Su sonrisa apareció. Pequeña.
cansada, esta vez. No del todo. 6 meses más tarde, estaba a bordo de una nave diplomática observando a Julia Reeves negociar con el colectivo Helix, un bloque aislacionista dispuesto a desplegar armamento prohibido sobre colonias periféricas. La sala de negociación vibraba con una frecuencia basal apenas perceptible. Los paneles emitían una luz blanca sucia. Había olor a aislamiento térmico recalentado y al ácido tenue del estrés biológico de los Helix. Afuera, más allá del blindaje, el vacío parecía una superficie negra y viva. Los delegados Helix gritaban, amenazaban, exigían territorio, concesiones, impunidad. Julia escuchaba. Solo eso. Escuchaba con la espalda recta, los dedos quietos, la respiración serena. A veces hacía una pregunta. A veces dejaba que el silencio creciera hasta volverse incómodo. A veces inclinaba apenas la cabeza, como quien ayuda a otro a oír algo lejano. «Aceptarán antes de una hora», murmuró Donovan a mi lado. «¿Cómo puedes saberlo? Porque todavía no ha empezado de verdad». 53 minutos después, firmaron el acuerdo de desarme integral que habían prometido rechazar hasta la muerte. Cuando salieron de la sala, sus rostros tenían una expresión extraña. No derrotados. No exactamente. Más bien como personas que acababan de despertarse en mitad de un sueño y aún no sabían cuál de sus decisiones había sido propia. Me acerqué a Julia con el informe de supervisión. Embajadora. Excedió 2 veces el parámetro de protocolo. La sección 12.3 prohíbe visualización acelerada sin notificación previa. Ella tomó el informe. Lo leyó. Asintió. Correcto, comandante. Me someteré a revisión. Nada de arrogancia. Nada de desafío. Y eso, de alguna manera, me inquietó todavía más. Porque el verdadero poder rara vez necesita defenderse. Esa noche compartimos comida en el módulo privado de descanso. Yo seguía sin acostumbrarme a los alimentos humanos, demasiados aromas a la vez, demasiadas texturas contradictorias. Había especias que parecían discutir entre sí dentro del plato. Miré a Donovan. Luego a Julia. ¿Por qué yo? Debe haber perfiles más resistentes que el mío. Donovan dejó el vaso sobre la mesa. La resistencia no es lo principal. Julia tomó la palabra. Buscamos discernimiento. Alguien que pueda notar la diferencia entre ayudar a otro a ver una verdad, y arrastrarlo hasta una verdad fabricada. Eso me dejó en silencio un momento. Después pregunté lo único que seguía importándome de verdad. Entonces díganme algo sin adornos. ¿Son los humanos la especie más peligrosa de la galaxia? Julia soltó una risa breve, auténtica. La misma risa que había escuchado en Bortalis Prime, cuando aún no sabía lo que significaba. No, comandante. La especie más peligrosa siempre es la que cree que solo la violencia cambia el mundo. Le dio un pequeño sorbo a su bebida. Luego añadió, casi en un murmullo. Pero sí, nosotros probablemente ocupamos un lugar incómodamente alto en la lista. No respondí. Porque ya lo sabía. Lo había sabido desde el primer instante, antes de tener palabras para ello. Desde aquellos pasos ligeros en el corredor. Desde el momento en que vi a un asesino arrodillado frente a una mujer sin armas. La galaxia temía a los cañones orbitales, a las flotas, a las atmósferas metanizadas convertidas en hornos por bombardeo, a los campos de contención colapsando sobre ciudades enteras. Pero no. No era ahí donde vivía el poder más profundo. El poder real entraba caminando. Sin levantar la voz. Sin dejar residuos balísticos. Sin romper puertas. Y cuando se iba, eras tú el que ya no volvía a ser el mismo. Porque una explosión destruye una pared. Una palabra correcta, dicha por la persona correcta, en el segundo exacto, puede destruir la versión de ti que necesitabas seguir siendo para soportar lo que habías hecho. Yo antes pensaba que la seguridad consistía en detectar armas. Ahora sé que a veces llega alguien con las manos vacías,
y eso debería asustarnos mucho más. Desde entonces, cada vez que una puerta se abre en silencio, cada vez que escucho pasos demasiado tranquilos en un corredor blindado, siento la misma tensión recorrerme el exoesqueleto. No porque tema una invasión. Porque temo algo peor. Temo que entre alguien capaz de decir una sola frase, y obligarnos, por fin, a merecer todas las decisiones que fingimos no entender. Y una galaxia puede sobrevivir a muchos monstruos. Lo que no sé es si puede sobrevivir para siempre a alguien que sabe, con una serenidad insoportable, exactamente qué verdad sus monstruos no quieren escuchar. Si este archivo merece seguir abierto, mantén la señal activa. Y ahora quiero dejar una pregunta sobre la mesa del consejo. Si hubieras estado en mi lugar, frente a Julia Reeves y Kondratar arrodillado al otro lado del cristal, ¿la habrías detenido, o habrías dado un paso atrás? Deja tu posición en los comentarios. Fortalece el registro si quieres que más expedientes como este sigan saliendo a la luz. Y si quieres acompañarme en los próximos archivos de la Confederación, únete a esta transmisión. Porque ahí fuera, entre pactos, cenizas y estrellas viejas, todavía quedan voces que pueden cambiarlo todo.